And in fact, Paul gives 5 trustworthy sayings in the pastoral epistles. De hecho, Pablo da 5 palabras fieles en las epístolas. For example, in 1 Timothy chapter 1, verse 15. Por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. The first of these such sayings. El primero de esos dichos. 1:15, yeah, 1 Timothy. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. You notice how it speaks about Christ coming into the world to save sinners. Nótese cómo habla de Cristo viniendo al mundo para salvar a pecadores. Or look at 1 Timothy 4, O primero de Timoteo 4, beginning in the middle of verse 7. en versículo 7, en la mitad. Rather, train yourself for godliness. Ejercítate para la piedad, And keep going all the way to verse 9. porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Training for godliness Ejercitándose para la piedad is valuable in this life, tiene valor en esta vida, but also in the life to pero come. también en la venidera. So too here in Titus, También aquí en Tito we come to another of these trustworthy sayings. hemos llegado a otro de esas palabras fieles. It's what's found in verses 4 to 7, Es lo que se encuentra en versículos 4 al 7, which is a single sentence in the original language. que es una oración singular en el idioma original. It may have been a well-known creed or perhaps a hymn, Tal vez fue un credo, incluso un himno, recited often as a trustworthy guide for this life and for the life to come. que ellos repitieron a menudo, hablando de no solamente esta vida, sino la vida venidera. And so let's unpack this trustworthy saying this afternoon Si vamos a examinar a esta palabra fiel en esta tarde and focus on its 3 main themes that we can bank on and put our trust in. y enfocar en los 3 temas principales en la cual podemos confiar. First, the eternal source of our salvation, En primer lugar, la fuente eterna de nuestra salvación. verse 4 to the middle of verse 5. Versículo 4 a la mitad de versículo 5. Secondly, the effectual application of our salvation, También, en segundo lugar, la aplicación eficaz de nuestra salvación. from the middle of verse 5 through 6. En la segunda mitad de versículo 5 al versículo 6. And then the eternal goal of our salvation, Y también la meta eterna de nuestra salvación. in verse 7. En versículo 7. So first, En primer lugar, dear Christian, querido cristiano, you can trust the eternal source of your salvation. se puede confiar en la fuente eterna de su salvación. The main verb in that single sentence from verses 4 to 7 Y el verbo principal en esa oración de versículos 4 al 7 is found in verse 5. se encuentra en versículo 5. He saved. Él salvó, nos salvó. Here we are reminded that the source of our salvation is not ourselves, Y aquí nos recuerda que la fuente de nuestra salvación no es nosotros mismos, but the He who saved us. sino aquel que nos salvó. And who is He? ¿Y quién es? None other than God our Savior. Nadie menos que el Señor Dios nuestro Salvador, As it says in verse 4. que dice en versículo 4. But why did God save us? Pero ¿por qué Dios nos salvó? We who in verse 3 are described Nosotros que en versículo 3 somos descritos as foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures. como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Well, it's not because of anything good that we have done or will do. No es por ningún bien que hemos hecho o haremos. Paul makes this crystal clear in verse 5. Y Pablo deja esto claro en versículo 5. He saved us not because of works done by us in righteousness. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. For the reality is, in our lost condition, we had no works done in righteousness. Porque la realidad de nosotros es que no tuvimos ninguna buenas obras en nuestra condición de injusticia.
As the prophet Isaiah states, Como dijo el profeta Isaías Isaiah 64, verse 6, en Isaías 54, versículo 6. we have all become like one who is unclean, Todos nosotros somos como alguien inmundo and all our righteous deeds are like a polluted garment. y todas nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia We all fade like a leaf, y todos nosotros desvanecemos como una hoja and our iniquities, like the wind, take us y away. nuestras iniquidades como viento nos llevan. Even our supposed good deeds were not truly good in God's sight. Incluso nuestras supuestas buenas obras no eran realmente buenas en los ojos de Dios. Listen to what our confession of faith states in chapter 16, the 7th paragraph, a chapter on good works. Escucha lo que dice nuestra confesión en el capítulo 16, párrafo 7. Las obras hechas por hombres no regeneradas, aunque en sí mismos sean cosas que Dios ordena y de utilidad, tanto para ellos como para otros. Sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios, ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. So any supposed good works that we did when we were unbelievers were not truly good. Cualquier supuesta buena obra que hicimos antes de conocer a Cristo no eran realmente buenas, They weren't done out of faith. porque no fueron hechas por fe, They weren't done for the glory of God. no fueron hechas para la gloria de Dios. And even the good works that we do after we are saved are not the reason God saves us. Y incluso las buenas obras que hacemos después de llegar a la fe no son las razones por qué Dios nos salva. In this same chapter of our confession, paragraph 5, En este mismo capítulo de nuestra confesión, en el párrafo 5, it says even our good works as Christians are defiled. dice que incluso nuestras buenas obras como cristianos son contaminados. Dice, nuestras obras en cuanto son buenas proceden de su espíritu y en cuanto son hechas por nosotros son impuras y están mezcladas con tanta debilidad y imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. The best of our works cannot merit eternal life. Nuestras obras mejores no pueden ganar la vida eterna. As Paul writes in Romans 3, Como Pablo escribe en Romanos 3, verse 20, versículo 20. for by the works of the law no human being will be justified in God's sight. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado ante Dios. Since through the law comes the knowledge of sin. Porque a través de la ley viene el conocimiento de pecado. So even the good works that we are to be zealous for as Christians, Incluso las buenas obras, y debemos ser celosos por ellas, they're not the reason or source of our salvation. no son la razón ni la fuente de nuestra salvación. The reason is not found in us or anything good in us. La razón no se encuentra en nosotros o algo bueno en nosotros. So where is the reason found? Así donde se encuentra la razón, In God, en Dios, in His unchanging character. en su carácter inmutable. For our God is the one true and living God, Porque nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, who is infinite, eternal, and unchangeable quien es infinito, eterno y inmutable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. en su ser, sabiduría, justicia, poder y verdad. And here in Titus, Y aquí en Tito, Paul highlights three attributes of God in particular as the reason He saves us. Pablo resalta tres atributos de Dios como las razones por que Él nos salva. And the first one of these is the goodness of God. Y la primera de esos es la bondad de Dios. You can see it there, Se puede ver ahí. in which He says in verse 4, Él dice en versículo 4, when the goodness cuando, of our Savior appeared. cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Our God is unique in His goodness, Nuestro Dios es único en su bondad. for as Jesus said to the rich young ruler, Pues como dijo Jesús al hombre rico, no one is good except
Nadie es bueno sino Dios solo. The Puritan Thomas Manton, Y el puritano Tomás Manton he put it this way: dijo así: God is originally good, Dios es bien originalmente, good in himself, bien es bondadoso en sí mismo, which nothing else is. y no hay nada más así. For all creatures are good only by participation and communication from God. Porque todas las criaturas son buenas solamente en participación y por comunicación de Dios. He is essentially good, Él es bondadoso esencialmente. not only good, but goodness itself. No solamente bondadoso, sino el bien mismo. The creature's good is a superadded quality. La bondad de la criatura es una cualidad añadida, In God, it is his essence. pero en Dios es su esencia. He is infinitely good. Él es infinitamente bondadosa. The creature's good is but a drop. La bondad de la criatura es como una gota, But like we sang, como dice, in God there's an infinite ocean. en Dios hay un mar infinito. He is eternally and immutably good. Él es eternamente, inmutablemente bueno. And he cannot be less good than he is. Y no puede ser menos bondadoso de lo que es ahora. Just as there can be no addition made to him, Así que no puede ser una adición a Dios. so no subtraction from him can occur as well. Tampoco puede restar algo de Él. So goodness here refers specifically to God's benevolence, his generosity. Así la bondad aquí hace referencia específicamente a la benevolencia o la generosidad de Dios. How our God is tender-hearted, Como nuestro Dios es tierno de corazón. as we heard this morning, Y como escuchamos en esta mañana, he's quick to sympathize. es rápido para simpatizar con nosotros. Indeed, God's goodness is so wide Así la bondad de Dios es tan amplio that his generosity is shown to all people. que su generosidad se manifiesta para con todos. Notice Psalm 145. Mira a Salmo 145, In verse 9 and then verses 15 and 16. versículo 9 y versículos 15 y 16. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y 15, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das tu comida a su tiempo. Abres tu mano y comes de bendición a todo ser viviente. See, God, who is goodness itself, Dios, que es la bondad misma, even shows goodness to his enemies. aún demuestra la bondad a sus enemigos. What did Jesus teach us in Luke 6:35? ¿Qué nos enseñó Jesús en Lucas 6:5? But love your enemies Amar a sus enemigos and do good y haz bien and lend, y prestar, expecting nothing in return. no esperando nada devuelto. And your reward will be great. Y tu galardón será grande. Why? ¿Por qué? Because you will be sons of the Most High, Porque serán hijos del Dios Altísimo, for he is kind or good to the ungrateful and the evil. porque Él es bondadoso a los ingratos y los malvados. He is the God who is goodness itself. Él es el Dios que es la bondad misma. And that's the first reason that he saves us. Y esa es la primera razón por que Él nos salva. But that leads to a second attribute that Paul highlights. Pero esto nos lleva a un segundo atributo que Pablo resalta, And you see it there again in Titus 3, verse 4. y se ve esto nuevamente en Tito 3:4, The loving kindness of our God. su amor, el amor de nuestro Dios. Now, the Greek word here Ahora la palabra griega aquí is philanthropia, es filantropia, from which you get the idea of the love for all men. de donde viene la palabra, la idea de amor para todos los hombres. Phila, love, Fila, amor, anthropos, man. antropas, hombre. It's used only one other time in the New Testament, Se utiliza solamente en un otro lugar en el Nuevo Testamento. Acts 28, verse 2. Hechos 28, versículo 2. It's referring to the unusual kindness that the natives of Malta showed to Paul and his travelers when they'd been shipwrecked and washed up on their island. Haciendo referencia a los nativos de Malta cuando Pablo y sus compañeros llegaron ahí en la naufragación de que ellos experimentaron. And so our God Nuestro is Dios a God full of loving kindness and care to all people. es un Dios lleno de bondad para con todos.
For he makes his sun to rise on the evil and on the good. Porque Él hace que su sol brille sobre los buenos y sobre los injustos. He sends rain on the just and on the unjust. Él manda lluvia sobre los justos y los no justos. But the particular emphasis as the reason God saves us in this passage Pero énfasis particular, porque Dios nos salva en este pasaje, is his mercy. es su misericordia. It's the attribute of God that sees us in our miserable condition Es el atributo de Dios que nos ve en nuestra condición miserable and so pities us y tiene piedad de nosotros. that he acts to deliver us from our distress. Que Él actúa para liberarnos de nuestras circunstancias. This is the key revelation of God found in the Old Testament. Y esta es la revelación clave de Dios revelado en el Antiguo Testamento. You remember when Moses asked the Lord to show him his glory, Recuerda cuando Moisés pidió que el Señor mostrara su gloria. and the Lord does show him his Y glory el Señor sí mostró su gloria, by speaking his name, hablando su nombre, the Lord's name before Moses. el nombre del Señor delante de Moisés. What did he call himself? ¿Y cómo llamó Dios a sí mismo? Exodus 34, Éxodo 34, verses 6 and 7. versículos 6 a 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. You see how often you hear that God is the Lord, the God merciful. Aquí dice: Señor, Señor, el Dios misericordioso. His mercy shines forth in this great revelation of his glory. Su misericordia brilla aquí en esta revelación de su gloria. Do you remember the context within which this statement is made? ¿Y recuerda el contexto en el cual hizo esa afirmación? It comes right after the great iniquity and failure of Israel. Vino justo después de la gran iniquidad y fracaso de Israel. While Moses was on top of Mount Sinai, Mientras Moisés estaba encima de Monte Sinaí, receiving further instructions from the Lord, recibiendo instrucciones del Señor, the people were down below worshiping the golden calf. el pueblo estaba debajo adorando al becerro de oro. And God could have justly destroyed them all. Y Dios pudo haber justamente destruido a todos ellos. But instead, Pero en lugar de esto, he heeds the intercession of Moses. Él oyó la intercesión de Moisés. He doesn't treat them as their sins deserve, No los trató como sus pecados merecían, but he shows them mercy. sino demostró misericordia. Our God is rich in mercy. Nuestro Dios es rica en misericordia. This is why he saves us. Y este es porque nos salva. Because he's the unchanging God Porque es el Dios inmutable who's overflowing with goodness, loving kindness, and mercy. que sobreabunda con bondad, amor y misericordia. So much so De tal manera that his goodness, loving kindness, and mercy were not only something potential or theoretical, que su bondad, amor y misericordia no solamente fueran cosas potenciales o teóricas, but actual. sino actuales. It says the goodness and loving kindness of God our Savior appeared. Dice que el amor y la bondad de nuestro Dios fue manifestado. When did this happen? ¿Cuándo pasó esto? When was the goodness, loving kindness, and mercy of God made manifest? ¿Cuándo se manifestó la bondad, el amor y la misericordia de Dios? Well, certainly, they're attributes that have been operating in the world since the beginning of creation. Y ciertamente son atributos que han estado en el mundo desde el principio de la creación. And yet they were supremely manifested Sin embargo, fueron supremamente manifestadas in the appearing of God's Son, Jesus Christ. en la apariencia del Hijo de Dios, Jesucristo. Paul has already referred to Christ's first coming as the appearing of the grace of God that brings salvation. Pablo ya ha hablado de la primera apariencia de Cristo Jesús como la manifestación de Dios que trae la salvación. You see it there in chapter 2, verse 11. Se puede ver ahí en capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres. So too here then, Aquí también, Paul refers to Christ's first coming, Pablo hace referencia a la primera venida de Cristo, this time not as the coming of God's grace, esta vez no como la venida de la gracia de Dios, but as the coming or appearing of God's goodness, loving kindness, and mercy. sino la manifestación de la bondad, amor y misericordia de Dios. For it says, God the Father sees our pitiable condition as sinners, enslaved to our passions and pleasures, Dios, nuestro Dios, vea nuestra condición tan terrible en nuestros pecados y pasiones, that he sends his Son to save us. que Él envía a su Hijo para salvarnos. This is what John 3:16 is saying. Este es lo que Juan 3:16 está diciendo, For God so loved the world, porque Dios amó tanto al mundo, a world plunged in its own sin and iniquity. un mundo lleno de su propio pecado y iniquidad. He saw us in our distress, Nos vio en nuestra condición y clamor, and he so loved us y Él nos amó tanto that he gave his only Son, que dio su Hijo unigénito, that whoever believes in him y todo aquel que cree en Él should not perish but have eternal no life. perecerá, sino tendrá vida eterna. As one commentator said, Un comentarista dijo, Jesus is the kindness and love of God made visible. Jesús es la bondad y amor de Dios hecho visible. Humanity had heard about the love of God over the centuries, as it were. La humanidad había escuchado del amor y la gracia del Señor sobre los siglos, In the promises of God and through the prophets. a través de los siglos en los profetas, las promesas de Dios. But at the first Christmas, En la primera Navidad, God's kindness becomes more than just a rumor, la bondad de Dios volvió más que un rumor, more than a promise, más que una promesa, becomes physical. sino se volvió físico. And in the work of the Son, Y en la obra del Hijo we see the mercy of God displayed most clearly. vemos la misericordia de Dios manifestado con mucha claridad, Particularly on the cross. particularmente en la cruz. For it's there on the cross Porque hay en la cruz that the wrath and judgment that our foolishness and disobedience deserve la ira y la justicia que nuestra desobediencia merece. was not laid on us, No fue dado a nosotros, but on our merciful Savior, sino sobre nuestro Salvador misericordioso, who takes our place, que tomó nuestro lugar and he dies y murió so that we might live, para que nosotros pudiéramos vivir and live no longer as slaves to sin, y vivir ya no más como esclavos al pecado, but as sons of righteousness. sino como hijos de justicia. This is the source of your salvation that you Esta can trust in. es la fuente de su salvación en que puede confiar. Your merciful God, Tu Dios misericordioso, who has given you his Son. que te ha dado su Hijo. Do not fool yourself No te engañas into thinking that you can save yourself. a pensar que puedes salvarte a ti mismo. At root, this is the teaching of all other religions, Porque en su raíz esa es la enseñanza de toda otra religión, which are false, que son falsas, because they're rooted in man. porque son cimentadas en el hombre. Every other religion says just do enough good works and you can save yourself. Toda otra religión dice, haz suficientes buenas obras y te puedes salvar a ti mismo. But it's a lie. Pero es una mentira. Do not trust in such words. No confía en tales palabras. Instead, trust in the only one who can save you from yourself, En lugar de eso, confía en el único que puede salvarte de ti mismo. the God of goodness, loving kindness, and mercy. El Dios de bondad, amor y misericordia. Do you think of God in this way? Usted piensa de Dios de esa Christian, manera. have you forgotten who your God is? Cristiano, ¿has olvidado de quién es su Dios? If you have, that may be one reason you struggle to worship and delight in Him. Si es así, puede ser porque usted lucha para deleitarse y adorarle a Él, And know that God in His mercy, even now, sabiendo que Dios incluso ahora en su misericordia calls you to repent te llama a arrepentirse and remember who your God is. y recordar quién es tu Dios. Behold your God in the mercy of Jesus Christ. He aquí tu Dios en la misericordia de Jesucristo. He is the eternal source of your salvation. Él es la fuente eterna de tu salvación. Nothing else, Nada más. not even your good works. Ni sus buenas obras. And the wonderful thing is, Y la cosa maravillosa es, not only did the mercy of God appear in the first coming of Christ, no solamente fue manifestado la misericordia de Dios en la primera venida de Cristo. but if you're a Christian here today, Si eres un cristiano hoy día,
it has been manifested in your life. ha sido manifestado en su vida. And that leads us to the second main theme in this trustworthy saying. Y este nos lleva al segundo tema en esa palabra fiel. Christian, Cristiano you can trust in the effectual application of your salvation. puede confiar en la aplicación eficaz de su salvación. How does the mercy of God in Jesus Christ come to us personally? ¿Cómo viene la misericordia de Dios en Jesucristo a nosotros personalmente, Individually, individualmente? by the application of this great salvation through the working of the Holy Spirit. Por la aplicación de esa salvación individual por el obra del Espíritu Santo. Paul speaks of this work of the Spirit in our lives in two ways. Pablo habla de la obra del Espíritu en nuestras vidas en dos maneras. First, we experience the washing of regeneration. En primer lugar, experimentamos el lavamiento de la regeneración. As those who are descended from Adam and Eve, Como aquellos descendientes de Adán y Eva, born in the ordinary way, nacido de manera ordinaria, we are born sinners nosotros nacemos pecadores, with defiled hearts that are desperately wicked. con corazones corrompidos que son malvados. We rebel against God in a multitude of ways, Nosotros rebelamos contra Dios de muchas maneras and we further defile ourselves by our continual acts of disobedience. y seguimos contaminando a nosotros mismos por muchos actos de desobediencia. We need to be cleansed, Necesitamos ser lavados, but not merely a surface cleansing, pero no lavados superficialmente, but a cleansing that reaches down to the very source of sino our sin. un lavamiento que llega al mismo raíz de nuestro pecado. Cleansing that transforms our filthy hearts. Un lavamiento que transforma nuestros corazones sucios. And this is what God the Spirit does in the work of regeneration. Y este es lo que hace el Espíritu de Dios en la obra de la regeneración. Louis Berkhoff defines regeneration Luis Berkhoff describe la regeneración as that act of God como el acto de Dios by which the principle of the new life is implanted in man, por el cual el principio de la nueva vida está implantada en el hombre and the governing disposition of the soul is made holy. y la disposición que gobierna su alma se hace santo. And the first holy exercise of this new disposition, Y el primer ejercicio santo de esa nueva disposición, namely saving faith, la fe salvadora, is secured. es asegurado. This is what Ezekiel prophesied. Este es lo que Ezequiel profetizaba Chapter 36, en capítulo 36, verses 25 and 26. versículos 25 y 26, He talks about this great washing of regeneration. que habla de ese gran lavamiento de regeneración. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. The Spirit of God makes us a new creation in Christ Jesus. El Espíritu de Dios nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. He gives us a new heart. Nos da un nuevo corazón. He gives us eyes to see the reality of our sin Nos da ojos para ver la realidad de nuestro pecado and our rebellion against God, y nuestra rebeldía contra Dios. but also to see the infinite mercy of God in Jesus Christ. Pero también para poder ver la misericordia infinita de Dios en Jesucristo. Thus, regeneration precedes and causes saving faith. Por lo tanto, la regeneración precede y causa la fe salvadora. This is why Jesus said to Nicodemus, "You must be born again to see the kingdom of God." Por eso Jesús dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. So the Holy Spirit brings the mercy of God down to us when He regenerates us. El Espíritu de Dios viene la salvación a nosotros en el momento que Él nos regenera. But His work of mercy does not stop there. Pero su obra de misericordia no termina ahí. There's also, as our text says, the renewal of the Holy Spirit. Hay también, como dice nuestro texto, la renovación en el Espíritu Santo. This phrase focuses on the new life received and to be lived. Y esa frase se enfoca en la vida nueva que es recibida y debe ser vivida. The Holy Spirit, the giver and sustainer of new life, El Espíritu Santo, el dador y el sustentador de la vida nueva,
You see, God's work does not end with our regeneration, Porque la obra de Dios no termina con nuestra regeneración, but there's this ongoing work of renewal by the Spirit. sino hay una obra continua de renovación por el Espíritu Santo. It is the work of God in our sanctification. Es la obra de Dios en nuestra santificación. Our catechism says it this way. Nuestro catecismo dice de esa manera. What is sanctification? ¿Cuál es la santificación? It's the work of God's free grace, Es la obra de la libre gracia de Dios, whereby we're renewed in the whole man donde estamos renovados en el hombre total, after the image of God, después de la imagen de Dios, and enabled more and more to die unto sin y capacitados más y más para morir al pecado and to live unto righteousness. y para vivir para justicia. The Spirit does this work especially through applying the Word of God to our hearts. Y el Espíritu hace esa obra especialmente aplicando la palabra de Dios a nuestros corazones. Jesus himself prayed in the high priestly prayer. Jesús mismo oró en su oración sumo sacerdotal. John 17:17. En Juan 17:17. Sanctify them in the truth. Santifíqueles en la verdad. Your word is truth. Tu palabra es verdad. Now, this should not be surprising to us. Ese no debe sorprendernos. That God, the Spirit, works through the word. Que Dios, el Espíritu, obra a través de la palabra. After all, Porque después de the todo, word of God la palabra de Dios is the word that's inspired by the Spirit of God. es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. The words in the scripture are the very words of the Spirit. Las palabras en las Escrituras son las palabras del Espíritu. And this is how the Spirit works to renew us. Y este es como el Espíritu obra para renovarnos. As Paul says in Romans 12:2. Como Pablo dice en Romanos Do 12:2. not be conformed to this No world, sea conformado a este mundo, but be transformed by the renewal of your mind. sino sea transformado por la renovación de vuestra mente. This is why it's so vital for us as Christians to be in God's word. Y por eso es tan vital que nosotros como cristianos estamos en la palabra de Dios. For it's the very means that the Spirit uses to renew us. Porque es el medio que el Espíritu Santo usa para renovarnos. We need to make it a priority to read and memorize God's word. Debe ser una prioridad leer y memorizar la palabra And de even more Dios. so to make it a priority to attend and actively listen to the preaching of God's Y aún word. más, hacer una prioridad de llegar y escuchar activamente a la predicación de la palabra de Dios. And as we prayerfully take in God's word, En la medida que recibimos con oración la palabra de Dios, the Spirit in his mysterious way transforms us more and more. el Espíritu en su obra misteriosa nos transforme más y más, Conforming us more to the image of Jesus Christ. conformándonos más y más a la imagen de Jesucristo. And here's the wonderful thing, dear Christian. Aquí es algo maravilloso, querido cristiano. You can trust that the Holy Spirit will continue to apply this great salvation to you throughout your whole life as a Christian. Tú puedes confiar que el Espíritu Santo sí continuará esa obra aplicando la salvación a su vida a través de toda su vida cristiana. How can we know that? ¿Cómo podemos saber esto? Because our God is not a stingy God. Porque nuestro Dios no es un Dios que no es generoso. Remember his goodness, Recuerda su bondad, his loving kindness, su bondad y amor, his mercy. su misericordia. When you become a Christian, he doesn't just give you like a drop of the Holy Spirit. Cuando usted vuelve un cristiano, Él solamente no le da una gota del Espíritu Santo. But what does the text tell us? ¿Qué dice el texto? Verse 6. Versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. He's poured out on us richly. Ha derramado profundamente, ricamente a nosotros. Jesus Christ received the gift of the Spirit from the Father Jesucristo recibió el don del Espíritu Santo de su when he Padre ascends to his right hand cuando Él ascendió a su diestra, as a reward for his finished work on the earth. como una recompensa para su trabajo cumplido en la tierra. And at his coronation day in Acts chapter 2, Y en el día de su coronación en Hechos 2, the day of Pentecost, el día de Pentecostés, Jesus Christ, crowned King, Jesucristo ahora coronado como Rey, King of Kings, el Rey de Reyes, pours out the Spirit in abundance on his derrama church. su espíritu en abundancia sobre su pueblo. And ever since then, Y desde entonces, God pours out his Spirit upon every Christian, Dios derrama su espíritu sobre todo cristiano,
regenerating regenerándolos and renewing them y renovándolos for the whole of their Christian life. a través de toda su vida cristiana. See, the Spirit indwells all believers, Porque el Espíritu Santo habita en todos los creyentes, giving them gifts in order to serve Christ and His church, dándoles dones para poder servir en la iglesia de Cristo and cultivating the graces of the Spirit in their hearts. y cultivando las gracias del Espíritu Santo en sus corazones. Therefore, Por lo tanto, this means that every Christian is abundantly equipped by God's Spirit for godliness. cada cristiano es equipado abundantemente por Dios para piedad And for various contributions to the life and work of the church. y para hacer varias contribuciones a la vida de la iglesia y su bienestar. John Calvin said, Juan Calvino dijo, "No one has received so small a measure that he may not be justly accounted rich." nadie ha recibido una medida tan pequeña que no puede ser llamado justamente rico. For the smallest drop of the Spirit, so to speak, Porque la gota más pequeña del Espíritu, para decirlo así, resembles an ever-flowing fountain which never dries up. parece una fuente inagotable que nunca se seca. Do you realize this, dear Christian? ¿Usted reconoce esto, querido cristiano? Do you think of the immense gift of the Spirit that you have been given? Piense en el don inmenso del Espíritu que has recibido. This is how you can live the Christian life. Este es como puede vivir la A vida cristiana. spiritually supernatural life. Una vida espiritual sobrenatural. You cannot do any of the things God calls you to do in your own strength, Porque no puede hacer nada de lo que Dios te llama a hacer en su propia fuerza. as though you have the power within yourself, Así tiene la fuerza dentro de ti mismo, but you've been given the Spirit, pero has recibido el Espíritu Santo, which enables you to do the good works that God has prepared in advance for que you te to do. capacita para hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que usted anduviese en ellos. So you can trust in the effectual application of your salvation by the Spirit. Así se puede confiar en la aplicación eficaz de Dios por tu Espíritu In the whole of your Christian life. en toda tu vida cristiana. Are you serving this local church ¿Usted está sirviendo a esa iglesia local according to the gifts and graces that the Spirit has given to you? de acuerdo a los dones y las gracias que el mismo Espíritu ha dado a usted? Are you only looking at yourself, ¿O solamente está mirando a ti mismo, apart from the gift of the Spirit? apartado de los dones del Espíritu? Recognize how much grace has been poured out upon you. Reconozca cuánta gracia ha sido derramada en ti. The Spirit's been poured out into your life. El Espíritu ha sido derramado en tu vida. Well, finally, Y finalmente, Christian, you can trust in the eternal goal of your salvation. cristiano, usted puede confiar en la meta eterna de tu salvación. God's great salvation has an end, a goal. La salvación, la gran salvación de Dios tiene una meta, Eternal life with Him forever. la vida eterna con Él para siempre. That's the logic of verse 7. Esta es la lógica del versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. And his point is that this end goal is sure. Y su punto es que esta meta es algo segura, It's certain. es cierto. You can trust it will occur. Puede confiar que este va a ocurrir. Why? ¿Por qué? Because you've already been given the blessing of justification and adoption in Christ Jesus. Porque ya ha recibido la bendición de la justificación y la adopción en Cristo Jesús. To be justified by His grace Siendo justificado por su gracia, refers to the verdict that has been pronounced upon us hace referencia al veredicto que ha sido pronunciado sobre nosotros when we were united to Jesus Christ by faith. cuando éramos unidos a Jesucristo por la fe. We're pronounced not guilty in the courtroom of God Éramos pronunciados no culpables en el corte de Dios. because Christ took the punishment of our sins. Porque Dios tomó el juicio de nuestros pecados. His body was broken for Su us. cuerpo fue quebrantado por His blood was nosotros. poured out for Y us. su sangre derramada para nosotros. And He gave us His record of perfect Y Él nos righteousness. dio su récord de justicia perfecta. And God counts us righteous in His sight for Jesus' sake. Y Dios nos cuenta perfecta en justicia por causa de Cristo.
That verdict has already been delivered for the Christian. Y este veredicto ha sido entregado para cada cristiano. So even before the final day of judgment, Incluso antes del día final de juicio, we know that our salvation is secure. sabemos que nuestra salvación es segura. But more than having a new legal status as not guilty, Pero más que tener un estatus legal nuevo de ser no culpable, we're also given a new legal status as sons and daughters of God. también hemos recibido un estado legal de ser hijos e hijas de Dios. We become heirs, Hemos vuelto herederos, members of the family of God. miembros de la familia de Dios. Again, the Catechism says, Y nuevamente el catecismo dice what is adoption? que es la adopción. Adoption is an act of God's free grace, La adopción es un acto de la libre gracia de Dios, where we're received into the number donde recibimos dentro de este número and have all the rights and privileges of the sons of God. y tenemos todos los derechos y privilegios de los hijos e hijas de Dios. And one of those great privileges Y uno de esos grandes is privilegios the right of inheritance. es el derecho de la herencia. We are made heirs of God and Christ Jesus. Somos hechos herederos de Dios y de Jesucristo. And what's our inheritance? ¿Y cuál es nuestra herencia? Eternal life in the new heavens and the new earth. La vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra. To be in the presence of God forever. Estar en la presencia de Dios para siempre. This is what we hope for. Este es lo que esperamos. This is what we live for. Por eso vivimos. And we can trust that our good, loving, kind, merciful God will give us Y this. podemos confiar que nuestro Dios bondadoso, amoroso y misericordioso nos dará todo esto. He will give us the fullness of our inheritance. Él nos dará la plenitud de nuestra herencia. After all, Después de todo, He has already given us the gift of the Spirit as a deposit and guarantee. ya nos ha dado el depósito del Espíritu Santo como una garantía. So, dear Christian, Querido cristiano, stop and consider the greatness of your God and His love towards you. pare un momento y considere la grandeza de su Dios y su bondad y amor para con usted. There's nothing more that He could have given. No hay nada más que Él pudo haber dado a usted, For in His mercy He has given you His Son. porque en su misericordia te ha dado su Hijo. There's nothing more that He could have done. No hay nada más que Él pudo haber hecho, For He has regenerated you, renewed you, justified you, adopted you. porque Él te ha regenerado, renovado, justificado y adoptado. There's nothing more that He could have promised. No hay nada más que Él pudo haber prometido, For He's promised you eternal life with Him forevermore. porque Él te ha prometido la vida eterna para siempre con Él. Consider then Considere esas cosas. the loving kindness of your God, La bondad y el amor de tu Dios, revealed in the gospel of Christ. revelado en el Evangelio de Jesucristo. Consider how you should respond. Y considere cómo usted debe responder. There's two clear responses in verse 8. Y hay dos claras respuestas en el versículo 8. The first is an uncompromising insistence on these things. La primera es una insistencia sin compromiso de esas cosas. It's a trustworthy saying, Es una palabra fiel. and I want you to insist on these Y things. quiero que insistes en estas cosas. Namely, that this gospel be proclaimed always. Que este evangelio siempre sea proclamado. That this church never stops proclaiming this gospel. Que esta iglesia nunca deje de proclamar este evangelio. It's when a church stops believing and proclaiming the gospel of Christ that they begin to die. Cuando una iglesia deja de creer y proclamar el evangelio, empiezan de morir. And you can see it in churches all around the world. Y te puede ver en iglesias en todo el mundo. Remember, dear Christian, Recuerda, querido you cristiano, never get beyond the gospel. nunca puede llegar más allá del evangelio. It's your very life. Es tu misma vida. So let us never grow weary of hearing and proclaiming the old story of Jesus and His love. Así que nunca cansamos de oír esta vieja historia de Jesucristo y su amor. The second response Y la segunda respuesta is to have an unwavering devotion to good works. es tener una devoción firme a las buenas obras. As it says in verse 8, Como dice en versículo 8, you may be careful to devote themselves to good works. procuren ocuparse en buenas obras.
not as a way to earn our salvation, no como una forma de ganar la salvación, for salvation is all of God's grace and mercy, porque la salvación es solo por la gracia y misericordia de Dios, but because we have been saved sino porque hemos sido salvos, and been given a new heart, hemos recibido un nuevo and corazón more so we have been given the Spirit of Christ. y además hemos recibido el Espíritu de Cristo. So let us so live Así vamos a vivir as to keep in step with the Spirit como andando con el Espíritu Santo, by doing the good works He's called us to do. haciendo las buenas obras que Él nos ha llamado a hacer. And in this context, Y en este contexto that includes showing perfect courtesy towards all people. incluye mostrar la cortesía común a todo, It a says in the todos. first part of chapter 3, Dice en la primera parte del capítulo 3, including wicked rulers and debauched neighbors. incluyendo a gobernantes malvadas y vecinos malvados también. For such were some of us, Porque éramos así nosotros, but we were washed, pero éramos lavados, we were sanctified, éramos santificados, we were justified in the name of the Lord Jesus fuimos Christ justificados en el nombre del Señor Jesucristo and by the Spirit of our God. y por el Espíritu de nuestro Dios. And that's a saying Y este es una palabra fiel we can trust in all the way to heaven. y que puede confiar en ella hasta el cielo. Amen. Amén. Gracias, Señor, por tanta bondad, amor y misericordia para con nosotros, porque ciertamente éramos así, Señor, opuesto a ti, enemigos suyos, malvados, andando en concupiscencias, lascivias, todo tipo de maldad, los deleites de nuestros pecados, hasta que tú nos viniste en amor, nos regeneró por tu gracia, Señor, a través de la predicación de tu evangelio, y nos lavó con su Espíritu y su palabra. Gracias por la obra renovadora que continúa en nosotros, Señor. Sigue haciendo de nosotros el pueblo que tú quieras, un pueblo santo, un pueblo celoso para buenas obras. Y ayúdanos a cada uno a andar en las buenas obras que tú preparaste desde antemano, Señor, para que anduviésemos en ellos, para la gloria de tu santo nombre, para nuestro bien eterno, pero también para el bien de muchos más que todavía no han llegado a sus pies. Señor, usa tu iglesia, esta iglesia, para extender tu reino a través de tu evangelio y las buenas obras en que ellos deben andar por tu Espíritu. Te pido en Cristo Jesús. Amén y amén.